Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Hoy es miércoles de colaboración con Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Es un gusto estar de nuevo por acá después de una ausencia larga. Así es, muchas gracias. Como siempre, Samuel, por estar con nosotros en este espacio. Vienes con un tema muy interesante, como siempre, conflicto por el dominio en el Ártico. Ubícanos en dónde se encuentra el Ártico y qué comprende este territorio, porque es tan importante, por favor. Bueno, mira, básicamente el Ártico es el Polo Norte, ¿no? Es el lugar que se compiten dentro de esta situación en el mundo que debido al cambio climático se están abriendo algunas rutas comerciales que le permiten tanto a China como a Rusia ahorrar en transporte. Pero en este contexto de las tensiones actuales se pone de nuevo de manifiesto la importancia de esta zona porque estas tensiones, como te digo, entre Rusia y Occidente, hay que decirlo así, nos llevan un poco, y es bueno también recordar la historia y poner en conocimiento que a raíz de esta competencia geopolítica, tanto los Estados Unidos como Rusia, o la URSS, mejor dicho, en la Guerra Fría, fueron capaces de poner al mundo al borde de una guerra termonuclear, algo que fue parodiado de una forma magistral por el gran director de cine Stanley Kubrick en su película Doctor Strangelove. En español la gente la puede buscar como Teléfono Rojo, y una de esas estrategias que se crearon en Estados Unidos en torno a este afán de dominio geopolítico del Ártico fue la doctrina, o más bien no fue exactamente la doctrina MAD, sino que fue parte de toda esta competencia, la doctrina MAD. Platícanos qué fue lo que ocurrió hace años, me parece que fue en la Segunda Guerra Mundial precisamente cuando sucedió todo esto y por qué la relevancia en este momento. ¿El Ártico está habitado? ¿Hay algo en el Ártico o simplemente es hielo, Samuel? No, hay infinidad de riquezas. Tengamos en cuenta que están unas de las más grandes reservas de agua dulce, gas y petróleo, y como siempre Rusia pues lleva adelante su geopolítica basándose en esta presión, ¿no? Utilizando los recursos naturales, que pues obviamente es el arma más poderosa que tiene y que tiene todo el derecho de utilizarla, ¿no? Pero regresando un poquito a esto, lo que sucedió en medio de la Guerra Fría y, bueno, del final de la Segunda Guerra Mundial, como lo mencionas, cuando aparece este concepto de la doctrina MAD, que son las siglas de Mutual Assured Destruction, que se traduce como destrucción mutua asegurada. De paso, decir que estas siglas hacen referencia o hacen un juego de palabras con la palabra mad, que significa en inglés loco, ¿no? O furioso o demente, pero bueno, todas las definiciones van en esa línea, ¿no? Y este término fue acuñado por el estratega estadounidense Donald Brennan, que trabajaba en el Instituto Hudson de Herman Kahn en 1962, y se dice que se le ocurrió irónicamente este acrónimo para argumentar que quien tenía armas capaces de destruir a la humanidad, pues estaba totalmente loco, ¿no? Obviamente esto hacía referencia a Rusia y a los Estados Unidos. Y en este sentido podemos decir que la palabra MAD describía a la perfección dicha doctrina, porque la doctrina de hecho se trata de una política de seguridad nacional que propone, fíjate Cecilia, el uso a gran escala de armas nucleares por parte de un atacante contra un enemigo agredido que también posea armas nucleares, lo cual daría pie a una respuesta a tal nivel que traería la aniquilación completa del planeta, ¿no? Y como tú mencionas, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, aparecieron en Alaska sobre todo, con ese afán de dominio geopolítico, una serie de bases militares, como la base en Alaska Atu, que actualmente hay que decir que este lugar está abandonado parcialmente, ¿no? Es un lugar tan alejado de los Estados Unidos, militarizado, hay que decir, estuvo militarizado a raíz como tú decías, en la Segunda Guerra Mundial los japoneses invadieron la isla Atu. Estados Unidos entra en batalla con los japoneses para recuperarla, y tras hacerlo, toman de pretexto esto, obviamente con toda validez,
para militarizarla, construyen una estación LORAN en el extremo sur de la isla, que está, para que la gente se ubique, muy, muy pegadita al paralelo 180. LORAN, para no quedarnos con la duda, por cierto, es la abreviatura de Long Range Navigation o navegación de largo alcance, que es un sistema de navegación que los Estados Unidos utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, si nosotros hay que hacer acá hincapié en esto, Cecilia, perdón que me alargue, es que a pesar de que la base está parcialmente abandonada, si uno hace una observación satelital con las herramientas que cualquiera puede encontrar en Google, encuentra que este lugar cuenta con una base aérea que, si bien se nota ciertamente abandonada, a la vez tiene todavía condiciones bastante buenas como para ser reactivada. Y también hay un campo de pruebas militares e instalaciones de radar de guardacostas que bien pueden cambiar de un momento a otro para militarizarse, ¿no? Estados Unidos está plagado en Alaska de fuerzas, perdón, de bases militares, Cecilia. En Alaska y en otras partes del mundo, Samuel. De hecho, me llamó la atención que si uno entra a los buscadores y pone bases militares en esta zona, en el Ártico, pues aparecen los rusos. La OTAN está súper preocupada porque los rusos tienen sus bases militares ahí. Sin embargo, poco se señala o se habla de estas bases militares por parte de Estados Unidos. Te pregunto, ¿esta zona del mundo tiene dueño? Bueno, los dueños, los que se arrogaron el derecho de poseerla, pues fueron los grandes países vencedores, ¿no? De hecho, no solamente Estados Unidos tiene atestado de bases militares Alaska, ¿no? Alaska, que fue una compra que se le hizo a los rusos en los 1800 y que bueno, ya habíamos hablado de estos, por cierto. Se dijo que había sido una locura comprar Alaska, que era un jardín de osos polares, y resulta pues que ahora lo pone a Estados Unidos en la geopolítica por el Ártico, ¿no? En la competencia. Y para esto, para llevar adelante, como tú dices, para adueñarse de todo esto, Estados Unidos reforzó fuertemente la zona, ¿no? Por ejemplo, en Alaska tenemos el Fort Greely, que es una base que sí está en total funcionamiento y que de hecho han sido muchas, porque no es solamente esta la que está en Alaska, han sido muchas de ellas recientemente reforzadas, modernizadas. Fort Greely es un sitio de lanzamientos, fíjate, de misiles antibalísticos. O sea, es decir, pueden llegar a Moscú desde Alaska, básicamente, ¿no? Está ubicado a 160 kilómetros del sureste de Fairbanks, en Alaska, como decimos, y fue inaugurado también en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial para darle apoyo a la Unión Soviética en su lucha contra Alemania y Japón mediante el envío de suministros de armamentos, suministros alimenticios, etcétera, todo como parte del contrato de préstamo y arrendamiento, ¿no? En el cual Estados Unidos hizo una fortuna, pero también tenía objetivos a largo plazo de darle acceso a Estados Unidos al lejano oriente soviético a través de Alaska, para lo cual después de la Segunda Guerra Mundial se construyó al sur de la zona un aeródromo con capacidad militar. Hay que decir que tras el fin de la Guerra Fría, el gasto militar en el Fuerte Greely se redujo, pero no se abandonó. Pero después de que Estados Unidos se retiró del Tratado de Misiles Antibalísticos en el 2002, se reactivó la inversión militar en Fort Greely y se instaló un moderno sistema de defensa, y a partir del 2002 la inversión no cesó. Estados Unidos comenzó a trabajar en la instalación de defensas antimisiles en Fort Greely y para el 2010 ya tenía desplegados alrededor de 25 o 30 misiles antibalísticos, que es lo que sabía la prensa, ¿no? Y en diciembre de 2014, cuando las tensiones entre Rusia y Ucrania apenas se iban calentando, el Congreso de los Estados Unidos aprobó otra inversión de $50 millones y para aumentar la presencia de estos misiles de 26 que había a 40. Pues esta zona, como lo comentas, es muy importante, Samuel, porque pues estamos viendo que es una zona estratégica tanto para los Estados Unidos como para Rusia. ¿Tiene algo que ver con la estrategia de destrucción mutua, esto de lo que nos estás hablando? Y en el marco de la guerra entre Rusia y Occidente, o Rusia y Ucrania, ¿se destabiliza aún más esta región?
Tiene mucho que ver con la doctrina de la destrucción mutua asegurada, porque aunque ciertamente se han un poquito abandonado algunas de estas bases, la tecnología permite que con menos puedas hacer más, porque ya un misil puede cruzar el planeta en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que puede en cualquier momento atacarse una capital, ¿no? Sin necesidad de poseer bases militares muy cercanas al enemigo, lo cual obviamente, como sabemos, de todos modos sigue estando, ¿no? Porque Rusia también tiene muchas bases en Kamchatka y como dices, dentro de este contexto, por supuesto que nosotros vemos el escenario en Occidente, pero hay que recordar también que en esta zona está militarizada totalmente. Perfecto, Samuel. Muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante la aportación. Nos vemos la próxima semana. Seguimos hablando de las bases militares, pero también de las rusas. Muchas gracias, Samuel. Nos vemos la próxima semana.